Manteniendo en este aspecto de temas climáticos, vamos a pedir que suba a este escenario don Luis Espíndola, quien es ingeniero agrónomo, asesor frutícola, que nos hablará de las variables climáticas y su efecto en la productividad del cerezo. Aló, buenas tardes. Muchas gracias a APEC por la invitación. Espero entregar algunos antecedentes respecto al tema climático en la producción de los cerezos, algunos aspectos claves y críticos para la producción. El análisis que voy a hacer parte primero con la temporada del verano, ¿cierto? Porque es en el verano, en la post cosecha de los cerezos, donde estamos construyendo fruta. Eso es súper importante porque eso tiene efecto posteriormente en lo que pase durante el otoño y durante el invierno. En segundo lugar, voy a hablar de los factores climáticos que determinan la producción del cerezo con énfasis en el estrés, la temperatura, receso, la floración y la cuaja. Como análisis de la temporada 2022-2023 que ya iniciamos en la post cosecha, voy a hablar del clima del verano, las condiciones climáticas del otoño de este año y la acumulación de frío. Y de la primavera lo puse con signo de interrogación porque no sabemos qué puede pasar. Sí tenemos antecedentes que este año tenemos fenómeno de la Niña, por lo tanto la incidencia de heladas va a ser mucho más alta que otros años. Esto es para resumir un poco los procesos fenológicos y productivos en el cerezo y cómo los factores climáticos van influyendo en eso. Nosotros tenemos tempranamente la inducción floral, ¿cierto?, que parte en noviembre, diciembre, que es el periodo en el cual la yema, la futura yema, ya está recibiendo instrucciones para transformarse en una yema floral. Esta transformación ocurre en el periodo de diferenciación floral. Y esto ocurre justamente cuando tenemos más condiciones de estrés. Principalmente cuando tenemos temperaturas altas, tenemos una demanda hídrica muy alta de la atmósfera en ese periodo. Y además, en conjunto con eso, tenemos una acumulación de reservas que son claves y vitales para el desarrollo de la yema, de la flor, y también para que esa yema, durante el periodo de invierno, acumulación de frío o resistencia a helada, es clave cómo se está formando y qué reservas tiene. Respecto al estrés, esto es una gráfica de índice de estrés en la zona media, en la zona de Curicó, donde acá tengo distintas situaciones de acumulación de estrés durante el año 2007 a la fecha. Y si ustedes se dan cuenta, en promedio, generalmente estamos pasando 150.000 unidades de estrés, excepto algunos años críticos, que fue el año 2020, donde tuvimos una acumulación de estrés muy alta, la más alta desde que llevamos registro. Ese año también coincide con un promedio de temperaturas máximas bastante alto durante enero, febrero, que es el periodo de diferenciación floral, hasta marzo, y en esa temporada llegó incluso hasta mayo. Esto implica que tuvimos un otoño bastante benigno, por lo tanto la caída de hojas fue muy tarde, a diferencia de este año que sí tenemos hacia el final una entrada, una aclimatación de las yemas de los árboles durante abril y mayo bastante normal. Aquí les muestro la acumulación de estrés por mes en la zona de Curicó. El año que les indico yo, la temporada 2019-20, se acumularon 219.000 unidades, siendo el promedio para la zona 160.000. Esta temporada, este verano, acumulamos 170.000. O sea, estamos dentro de lo que se puede considerar como un promedio de la zona. O sea, particularmente no tuvimos una temporada con mucho estrés, sino que tuvimos una temporada con estrés normal. Hago énfasis en el año anterior, en la temporada anterior, que tuvimos una lluvia hacia fines de enero
Y eso nos condicionó el clima en forma especial porque tuvimos un febrero muy atípico. Fue un febrero que se notó en todas las curvas de temperatura, etcétera. Y ese febrero fue anormalmente bajo en estrés. Tuvimos apenas 17.000 unidades cuando el promedio de varios años son 29.000. O sea, tuvimos casi un 50% de estrés menos. La diferenciación, como se explicaba, es el periodo en el cual, ¿cierto?, las yemas florales se inician, y esto se inicia tempranamente. Tempranamente nosotros a veces no estamos viendo bien las yemas y ya tenemos un inicio de la estructura reproductiva. Y en el caso de los cerezos ocurre durante el verano, principalmente en los meses de enero a marzo, e incluso algunos años puede llegar hasta la entrada en receso. Un estrés severo en este periodo, ¿cierto?, afecta la diferenciación de las flores. O sea, tenemos flores que se forman mal, las temperaturas elevadas también producen frutos dobles, como se mostró antes, y además tenemos en esta foto, tempranamente se muestra la formación de las estructuras florales de la flor que va a abrir recién en septiembre. Tempranamente ya vemos que ya se está iniciando esto. En los casos extremos tenemos los frutos dobles. En casos menos extremos tenemos, por ejemplo, más la formación del estigma, por ejemplo, que son más las formaciones pequeñas que aparentemente se ven normal, pero que son suficientes como para que el polen, una vez que se deposita ahí, no quede bien pegado y no existe una buena polinización. Estos son cortes de yemas desde febrero hasta septiembre. Ustedes se dan cuenta acá que en febrero ya se nota alguna estructura, ¿cierto? Abril, mayo, bastante. En junio, julio, durante el pleno receso invernal ya se notan bastante las estructuras florales. Y finalmente termina este desarrollo durante septiembre. Un estrés de verano también genera muchas yemas con mala protección. Las brácteas son importantísimas para la protección de la yema durante el periodo de invierno. Cuando tengo brácteas mal formadas o mal cerradas, obviamente esa yema tiene muchas más posibilidades de sufrir daño de heladas durante el periodo del receso. También las altas temperaturas y el estrés hídrico del verano baja mucho la capacidad fotosintética de la planta, por lo tanto la acumulación de reserva es mucho más baja y una yema con menos reserva necesita más frío y también es una yema que se desarrolla de menor medida, por lo tanto produce una flor más chica. Como acumulación de reserva principalmente, se está estudiando mucho ahora la acumulación de almidón en la yema, ¿ya? Esa acumulación de almidón en la yema tiene mucho que ver con la calidad de la flor, tiene que ver con la resistencia de la yema a las heladas y también a los requerimientos de frío. Una yema frutal con buena acumulación de almidón requiere menos frío. O sea, en los años que tenemos menos acumulación de frío, si yo logro durante el verano, durante el periodo de diferenciación y acumulación de reserva, logro tener una buena acumulación. Esa yema, aunque tenga menos frío de invierno, es una yema que brota con más facilidad. Y como les decía, últimamente se está estudiando mucho el contenido de almidón directamente en la yema floral y se está tratando de levantar algún estándar como para ver cómo está la calidad o la cantidad de almidón durante el periodo del receso. Y se está hablando que más o menos una acumulación de un 5% de almidón en la yema como peso fresco en julio es un buen indicador. Acá se muestra en estas fotos los gránulos de almidón antes de la dormancia, en esta parte, en la foto indicada como B. Luego en la C, ya en el periodo de abril-mayo, ya tenemos mucha acumulación de almidón como reserva. Y finalmente el almidón, cuando va terminando la dormancia, el periodo de dormancia plena, se va transformando en los carbohidratos que requiere la flor para su formación. Siguiendo en esta línea de los factores climáticos, ¿cierto? Vamos a entrar ya directamente en la etapa del receso.
Para ordenar la idea, la dormancia se divide en tres etapas. La primera, que es la paradormancia, que es la entrada en el receso, en la cual influye la baja de temperatura durante mayo o fines de abril, el largo del día, el fotoperiodo es súper importante, y además cuando se cumple un 50% de las hojas que caen al suelo. Ahí realmente ya estamos entrando en una etapa de dormancia. La plena dormancia, ahí sí necesitamos temperaturas bajas, que se llama endodormancia, ¿cierto? Y es durante el periodo de junio, que es bien específico eso. Y una vez que la yema ya cumple con su requerimiento de frío para el invierno, ya depende del calor. Eso se llama la ecodormancia. En el periodo de aclimatación, ¿cierto? Como las yemas las hojas y las estructuras verdes no soportan temperaturas bajo cero, ¿cierto? Van botando las hojas y la yema se va protegiendo con estas brácteas. Aumentan los contenidos de azúcares porque hay una acumulación que es necesario y además eso nos protege contra las heladas también. Aquí, como le indicaba, las yemas mal formadas, ¿cierto? Siempre con brácteas abiertas, y eso hace que sean mucho más expuestas. En la etapa del inicio del receso, ¿cierto? En la plena dormancia, que es durante junio, ahí nosotros ya necesitamos que la planta esté preparada, esté con las hojas en el suelo, más de un 50%, ¿cierto? Y ahí la yema empieza a acumular frío. El receso termina cuando ya el 50% de las yemas son capaces de brotar con temperatura. Este gráfico de los contenidos de hormonas dentro de la yema es bastante antiguo, es del año 73, pero ya se está indicando aquí el contenido de almidón, que es el más alto durante la primera etapa del receso. Siguiendo con la etapa de la acumulación de frío, se hablaba que hay varios modelos. Un modelo es el modelo de hora frío, que es el más común. Todas las variedades vienen, cuando las liberan los viveros, vienen con un requerimiento de frío. Generalmente se habla de hora frío, 300, 400, 500, etc. Pero un modelo bastante antiguo, bastante sencillo, y es bastante acotado el rango de temperatura para ser tomado en cuenta. O sea, si tenemos temperatura 7,3 grados, no estamos tomando frío, y eso no es así, que estamos hablando de cosas biológicas, que sí hay una influencia de esas temperaturas, 7,3, hasta 9 grados, hasta 12 grados en algunos casos, para la acumulación de frío. Para la zona central, la zona de Curicó, una estadística de varios años, ¿cierto?, donde se destaca acá el año 2017, que fue una alta acumulación de frío, que partió muy temprano, ¿ya? Al 5 de junio ya teníamos 289 horas frío, y al 25 de junio teníamos 482. Si ustedes se dan cuenta, el año 2018 terminamos con una acumulación alta de frío, el 2019 también tuvimos bastante frío, el 2020 fue escaso en frío, etc. Pero lo importante no es la cantidad absoluta que se acumule total hacia una fecha X, sino que es súper importante la dinámica de acumulación de frío. O sea, no es lo mismo una temporada en la cual yo tengo una acumulación temprana de frío consistente a una acumulación tardía de frío. En una acumulación temprana, ¿cierto? Yo puedo acumular frío desde el principio, después baja la acumulación de frío y llego a un número X, 500, y un año que parto más tarde también puedo llegar al mismo número 500. Eso tiene que ver con la curva que le estoy indicando ahí, que es el año 2021, en la cual el periodo que uno necesita que la planta esté acumulando más frío es entre el 25, más o menos el 25 de mayo al 25 de junio. Si ustedes se dan cuenta acá, estas dinámicas son totalmente distintas. Si yo voy a este punto de acá, aquí son prácticamente parecidos, pero no me indica esto, ¿ya? En este periodo es súper importante la acumulación de frío.
Lo mismo ocurre con esta curva, que es el año 2020, 2020 que yo les indiqué. La acumulación de frío temprano fue bastante buena, pero después se estabilizó. Bueno, fue un año que hubo bastante lluvia en ese periodo, también la lluvia ayuda a la acumulación de frío. Y esta última temporada, hasta el 25 de julio, tenemos una curva bastante consistente de acumulación de frío. O sea, partimos con buen frío temprano y hemos seguido con buena acumulación de frío y estamos terminando bien. Entonces, el periodo de la endodormancia, o el periodo en el cual es conveniente tener una buena acumulación de frío, es más o menos entre el 25 de mayo y el 25 de junio. Hay algunas personas que consideran que el mejor frío también puede ser hasta el 15 de julio. ¿Ya? Normalmente uno acumula y tiene la estadística de frío hasta el 25 de julio, pero el 25 de julio la verdad es que contribuye menos, contribuye igual. Pero de acuerdo a lo que hemos visto, lo que más contribuye al frío de invierno es el periodo que le estoy indicando ahí. Otro parámetro que se está usando ahora son las porciones de frío. Esto se empezó a usar para zonas en las cuales no se está acumulando ahora frío y se necesitaba de alguna manera tener una medida de acumulación de frío invernal. Se está usando para muchas cosas hoy día. Originalmente fue hecho para zonas de poco frío invernal, pero yo creo que este concepto es bastante útil para decidir un montón de acciones en el huerto, aplicación de rompedores de dormancia, lo que estaban hablando recién para los cobertores, etcétera, y toma un rango de temperatura más amplio que la hora frío. Aquí estamos hablando hasta de entre 0 y 12 grados. El modelo, yo llevaba una estadística para la zona de Sagrada Familia, la séptima región, que es de Curicó hacia la costa de varios años. Normalmente la acumulación de porciones de frío es bastante parecida entre años, hay una pequeña diferencia, 5 días entre un año y otro. ¿Ya? Pero esta temporada en particular, así como lo mostrábamos las horas frío, que fue bastante consistente y muy buena acumulación de frío, este año la acumulación de porciones de frío fue bastante temprana también, muy temprana. Ya al 25 de junio ya teníamos acumulado 37 porciones de frío. Otros años ha sido 5 días después, hay años más tardíos como el año 2020, que fue el 5 de julio, etc. Esto es una buena herramienta para decidir aplicaciones de rompedores de dormancia. Esto en forma gráfica, colocando una línea en las 40 porciones de frío, que más o menos es lo que se habla para una variedad tipo lápiz, por ejemplo, para cumplimiento del frío de invierno. Este año tenemos, eso ya se completó bastante temprano, estamos hablando tipo 30 de junio. Esta es una tabla comparativa, existen muchas tablas, muchos rangos de horas frío y de porciones. La verdad que esto es demasiado general, sí tiene que ver mucho la combinación de porte-injerto también en esto. Esto es un cuadro general como para tener una idea, más o menos una relación, cuánto requiere una lápiz respecto de porciones de frío y hora frío, o una variedad Regina, por ejemplo, que requiere más porciones de frío y más hora frío. Bueno, en la siguiente etapa, el de la primavera, que ya nosotros en el verano acumulamos reservas, tenemos reservas suficientes, por lo tanto podemos pasar un año de menos acumulación de frío teniendo una buena reserva. Teniendo heladas también podemos estar mejor preparados para eso. Este año, por el tema de adelantar la cosecha, se ha aplicado mucha ceramida, pero tuvimos bastante frío. O sea, tempranamente tuvimos frío, tempranamente están las plantas preparadas para brotar, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que falta ahora? Las temperaturas, con el riesgo que tenemos este año de helada. Ese es el principal riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos helada, ¿cierto? Hay bacterias como la pseudomonas que afectan mucho a los cerezos,
Esas son bacterias que forman núcleos de congelamiento. Cuando yo tengo una población de pseudomonas muy alta en las yemas, la temperatura es más baja todavía que la temperatura del aire. También, obviamente, tengo muertes de flores de primordio floral y a la medida que tengo menos reserva, menos protección, corro más riesgo de eso. Esta es una tabla que también tiene también algunas cosas que hay que estudiar más respecto de cuánto soporta una yema, una flor, un fruto con respecto a bajas temperaturas. Hay gente que habla en yema hinchada a lo mejor hasta de -2, ¿no? O sea, con -2 ya hay daño. Hay otros que hablan de -3, etc. También depende de la combinación, variedad, aporte injerto, depende del estado nutricional del huerto. Si yo tengo un huerto con buena nutrición, con buena reserva, probablemente estos números no se cumplen para ese huerto. Como les mencionaba, hasta la acumulación de fríos, este año estamos muy bien. Se hicieron las cosas bien, se aplicó dormir, ceramida en muchos lados, o sea, estamos preparados con la idea de adelantar. Pero ¿qué es lo que puedo adelantar con seguridad con el uso de la cianamida? La floración. Y si la floración, si viene un par de días con temperatura y vienen heladas, o sea, yo estoy anticipando todo y puede que ni siquiera consiga el adelanto en la fecha de cosecha, porque eso depende de esto, de la acumulación de días grados. Los días grados están relacionados desde que la variedad cumple con la cantidad de frío, están relacionados con la fecha de cosecha. Pero hay una mayor relación aparentemente con los grados días hora, que son un umbral de 4,5. Aparentemente eso es más exacto, porque mediciones que he hecho yo en la zona de Curicó, por ejemplo, me ha dado desde el cumplimiento del requerimiento de frío de una variedad, por ejemplo, lápiz, a la fecha de cosecha, hay años que me ha dado 600 grados día y hay años que me ha dado 400 grados día. O sea, tengo 200 grados días de diferencia, bastante diferencia entre un año, entre una temporada y otro. Por lo tanto, si uno usara para predecir cosecha los grados día solamente, la verdad es que se puede equivocar bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo la yema preparada, pero si tengo temperatura y después esa temperatura baja, como ocurre en muchos años, que después del 18 de septiembre se enfría, parto a veces antes, en agosto, adelanto la yema, cae en el as, tengo daño, después del 18 de septiembre se enfría, la fecha de cosecha muchas veces no se modifica mucho. Puede ser adelantado, no sé, por 3 días, 4 días. Obviamente, si tengo el círculo virtuoso, que conseguí mucho frío, tengo temperatura, 10 grados constante, consistente, puedo salir mucho antes, pero eso no lo sé. Eso tengo que ver cómo viene la temporada. Acá para la zona también de Curicó, la séptima región, hay ciertas curvas, por ejemplo, que tienen alguna característica, como por ejemplo esta, que tempranamente se acumuló el frío y fue en forma consistente, o sea, el calor, perdón, en forma consistente, por lo tanto fue una temporada temprana. Hay otras temporadas en las cuales el frío se acumula más tarde, o sea, la temperatura, como la temporada 2017, que fue la super cosecha, y efectivamente tuvimos una baja acumulación de grados día y hacia el final empezó a repuntar. Tempranamente son todas parecidas, pero finalmente dependiendo de la temporada se van distanciando. Esa es la fecha, más o menos una fecha media, en la cual algunas variedades pueden estar en flor y a partir de ahí ya tenemos la carrera, se echa a andar la carrera por la fecha de cosecha. Antes que eso, la verdad es que se activan las yemas, pero muchas veces esa activación temprana de la yema nos trae consecuencias de daño por helada, como puede ser este año. Haciendo un resumen de las condiciones hacia la primavera, se tienen que cumplir ciertas condiciones también para la floración y para la cuaja. Dependemos mucho para la polinización del vuelo de las abejas, pero las abejas vuelan con una temperatura mayor a 15 grados. Si nos toca una primavera fría o justo en el periodo de floración helado o nublado, va a haber poca acción de las abejas porque necesitamos luz también.
También tiene que ver con la fecundación, que tiene que ver con la viabilidad del óvulo y la velocidad de crecimiento del tubo polínico. Aquí se da una situación bastante especial, que ya la mencionaron antes, es que con temperatura alta el óvulo tiene una menor viabilidad, pero el tubo polínico, ¿cierto?, crece más rápido. Si tengo temperaturas bajas, el óvulo está más tiempo, pero el tubo polínico crece lento. Entonces, esas combinaciones son las que se dan todos los años, ¿ya? A veces nos ocurre en el periodo de floración, que es bastante acotado, nos da justo una correlación de eventos climáticos favorables y tenemos una buena polinización, una buena cuaja. Y otras veces se da en forma desfavorable y tenemos una mala cuaja, habiendo cumplido con todos los requerimientos anteriores. O sea, regamos bien, tuvimos buenas reservas, tuvimos buen frío de invierno, etcétera, pero la condición climática en ese minuto nos jugó una mala pasada y ahí ya hay que hacer otras prácticas culturales como para poder mejorar esa condición de cuaja. Aquí les muestro unas temperaturas tomadas algunas temporadas atrás, en el periodo de septiembre, del 15 de septiembre al 30, en la cual nosotros tenemos, es bastante variable entre temporadas, pero sí lo que quiero hacer notar es el hecho de que tengo acá, por ejemplo, para variedades que a lo mejor, o zonas donde florecieron en este periodo, tengo muy buena condición para el vuelo de aves. Pero si ya me empezó a tocar floraciones aquí, no tengo condición. O sea, es bastante particular esta. Lo mismo que las temperaturas, también hay temperaturas o ciertas temporadas que las temperaturas medias son bastante bajas, que no favorecen a esta polinización, a esta fecundación. Y en otro periodo nos corresponde temperaturas altas. Entonces, el clima lamentablemente en esta parte no lo podemos controlar mucho, salvo que tengamos ciertas coberturas, que ahí ya hace que podemos controlar algunas variables, efectivamente nos pueden ayudar en eso. Y finalmente la última etapa, que es la etapa del crecimiento de fruto, que es bastante acelerado, estamos hablando de 55 a 75 días desde la floración. Las temperaturas óptimas van entre 18 a 24 grados y la mínima de desarrollo, obviamente, los grados día, que son los 10 grados. Y para ese periodo también hay una gráfica de temperaturas de ciertas temporadas. Siempre coloco la temporada 2017, que fue la temporada de máxima producción, que fue un cosechón histórico, y que realmente tuvimos ese año bastante frío temprano y consistente. Pero la primavera fue fría, no fue tan cálida como hubiésemos pensado. Tuvimos periodos de muy baja temperatura o temperaturas más bajas, partiendo del 15 de septiembre, la temperatura media hasta el 15 de diciembre. Y aquí se nota claramente la acumulación de 10 grados en base de 10, que esa temporada fue bastante tardía, o sea, se acumuló poco calor tarde, ¿ya? Con respecto a las dos últimas temporadas, son bastante similares, y haciendo una especie de resumen, en lo siguiente: el verano no tuvimos un estrés particularmente alto, o sea, se puede decir que si manejamos bien el huerto tenemos una buena reserva, eso está claro. Segundo, el frío de invierno fue bastante bueno, fue temprano y consistente, o sea, tenemos varios tickets ahí. El único ticket que nos falta es el de la primavera, que no sabemos cómo vienen estos eventos de la... Eso es, gracias.